Hoy lo que vamos a ver es el tema 4, operaciones más complejas con los archivos. Ustedes, los tutores de datos 1, trabajaron ya con operaciones simples en el manejo de archivos, archivos binarios, se entiende por supuesto, ¿no? No archivos de texto plano, sino ya archivos binarios. O sea, ya saben generar un archivo binario, leer los archivos binarios, hacer un listado de los archivos binarios, es decir, una serie de operaciones que se hacen a partir de esos archivos binarios. Bueno, esas operaciones normalmente se conocen como operaciones simples o no complejas del tratamiento de los archivos. Insisto, siempre en lenguaje C nos referimos en esto a archivos binarios, no archivos planos. Aquellos primeros ejercicios que hacíamos el año pasado en el Datos 1, donde insertábamos frases de texto en texto plano, en el archivo, bueno, nosotros ya pasamos, superamos. Ya al final del cursado de Datos 1 empezamos a trabajar con archivos binarios. Y bueno, ahora la idea es profundizar un poco más las operaciones que se puedan hacer a partir de estos archivos. En la primera clase de esta materia, Estructura de Datos 2, recordamos un poco todas estas operaciones, las instrucciones que maneja C para el manejo de estos archivos, la sintaxis propiamente que propone C. Sabemos, por ejemplo, que para utilizar un archivo binario en C tenemos que abrirlo, tenemos que indicarle la ruta, tenemos que también después de ocuparlo cerrarlo, y dentro de la operación, bueno, podemos leer, podemos escribir, etcétera. Eh, Independientemente de esto, estos archivos siempre eran del tipo secuencial. O sea, la organización y el acceso era secuencial. Recordamos también en la primera clase algunas cuestiones que tenían que ver con otro tipo de accesos y otro tipo de organizaciones sustentadas en función de la organización. En esto particularmente habíamos recordado que en principio entendíamos que ya lo conocíamos y creo que, bueno, mayormente que de las aclaraciones que se hicieron en la primera clase y a la que podemos llegar a arribar hoy, podríamos concluir tranquilamente que, bueno, son muy sencillos de verlos y entenderlos. Uno de los problemas que se presenta, uno de los problemas que se presenta con los medios de almacenamiento cuando trabajamos con variables, arreglos, memoria o estructuras de datos mucho más complejas, es que están supeditadas o en función de la volatilidad de la memoria RAM, o sea, el momento mismo de la ejecución. Y de eso origina lo que se conoce a partir de allí otro tipo de almacenamiento, como son los almacenamientos secundarios. Esa es la esencia misma, diríamos, de lo que son los almacenamientos secundarios, los archivos externos, el almacenamiento secundario. Hay una relación muy estrecha entre la memoria principal, los microprocesadores y estos dispositivos de almacenamiento secundario, debido a que el almacenamiento secundario durante el procesamiento que realiza una computadora la realizan absolutamente todo en el microprocesador, lo que dijimos, está supeditado o en función de la memoria. Y otra cosa que ya saben ustedes, que por ahí es interesante siempre tener presente o recordarlo, es que los dispositivos de almacenamiento no procesan información, no procesan los datos, sino simplemente los almacenan. Y estos dispositivos solo van a reflejar de alguna manera los datos previamente procesados y funcionan exclusivamente como un lugar de almacenamiento o un lugar, llamémoslo así, de un estante, de un estante o de una bodega para tener una mirada abstracta de lo que es un dispositivo de almacenamiento. Entonces, cada vez que trabajamos con este tipo de archivos, se dan cuenta que es necesario, ustedes ya lo saben, hay que trasladar todo lo que está en la memoria, diríamos, de este almacenamiento secundario a la memoria RAM, a la memoria del procesador, para que lo pueda procesar, lo pueda ejecutar. Y de allí la diferencia esto de registro lógico y registro físico para poder gestionar el sistema operativo, este traspaso de una memoria a otro tipo de memoria. Y también, por supuesto, origina esta presencia de registro físico, registro lógico, la propiedad, diríamos, del manejo de distintos tipos de velocidad de procesamiento, tanto para los dispositivos secundarios como para dispositivos de la memoria en sí, o sea, la memoria RAM. Así es que llegamos a encontrar las organizaciones y los accesos a archivos distintos que sean secuenciales,
Los archivos de alguna manera que manejamos hasta ahora nosotros o ustedes son del tipo de organización secuencial. O sea, una cosa es organizar los datos y otra cosa es acceder a los datos. Si bien en esencia tienen prácticamente el mismo nombre, refieren a cosas distintas. Organizar refiere a cómo se disponen los datos en el dispositivo externo y acceder se refiere justamente a la palabra, cómo se acceden a esos datos desde el dispositivo externo. La organización que ustedes conocen, la que trabaja fundamentalmente ahora, es una organización secuencial donde los registros, tal cual lo indica la imagen, se generan o se graban o se crean uno detrás de otro. Luego está la organización indexada, que vimos un raconto en la clase inicial. Allí tienen un esquema, una imagen de lo que es una organización indexada, donde básicamente presenta como tres áreas: el área de datos, el área de índice y el área de overflow. Yo le contaba que los datos se disponían, en el archivo de datos se disponían en forma secuencial en bloques de datos. Esos bloques de datos a su vez generaban un índice que indicaba el inicio de cada bloque y esa información iba almacenada a lo que se conoce archivo de índice y a partir de allí se podía ir incorporando más registros a ese dato o consultando para hacer cualquier tipo de operación sobre ese registro. Cuando se accede en este tipo de organización, lo que se accede es primero al área de índice, va comparando. En el área de índice es bueno recordar que está formado por dos partes, diríamos. Por un lado está la clave más alta de ese bloque físico. Fíjense acá en la imagen, tenemos un área, el área de datos está compuesto por el registro A, B, C y D. Son los cuatro registros, los cuatro registros del primer bloque físico, y la clave más alta, como verán ahí, es la 48. Esa clave 48 es la que va a ir a conformar como una parte o un campo, si quieren, del área de índice. Y luego el bloque físico, que es el bloque 1, se inicia en el bloque 1, de dónde se inicia ese bloque. Entonces, cuando yo quiero buscar información, si por ejemplo quiero buscar si el registro C se encuentra en el archivo, lo que voy a hacer es acceder al área índice, preguntar si la clave del registro C, que en este caso es 21, es menor que 48, la clave más alta del bloque físico. Me dice que sí, ya tengo certeramente cierta información, que es que en ese bloque físico, seguro, si es que está, va a estar en ese bloque físico. Accedo a ese bloque físico por esta parte de información que tiene en el área de índice, o sea, donde se inicia ese bloque físico, y a partir de ahí leo secuencialmente los registros hasta ir comparando hasta encontrar el registro C. Si no lo encuentro allí, de seguro, y si estamos seguros que está, va a estar en el área de overflow, el área de sobrante, diríamos, porque no le queda algún tipo de espacio. Y la otra organización es la organización directa. La organización directa es más sencilla de alguna manera, porque por cada registro que yo tengo una sola área, un solo área, un área de datos, donde por cada registro, por la clave de control de registro, se genera una dirección de almacenamiento, y el sistema operativo lo que hace va y genera o crea, guarda la información de ese registro en esa dirección de almacenamiento generada a través de una transformación aritmética. Para acceder a exactamente lo mismo, o sea, yo le digo buscame tal registro, él hace la transformación directa correspondiente a la que tiene que hacer, y en esencia tiene que darle la misma dirección de almacenamiento que es la cual le quedó generador. También tiene un área de overflow. Las operaciones que ustedes saben trabajar con archivos, dijimos que son organizaciones secuenciales y acceso secuencial. La que vamos a aprender a partir de hoy son operaciones que van a comprender algún otro tipo de organización, como las organizaciones indexadas o las organizaciones directas. También como recordatorio, diríamos que estas organizaciones, por más que sean indexadas directas, también son posibles de ser accedidas de forma secuencial. Es decir, a un archivo que tiene una organización indexada, yo lo puedo acceder de forma secuencial. Me puedo parar en el primer registro y leerle en secuencia uno detrás de otro. Lo mismo pasa en una organización del tipo directa. O sea, en la organización directa indexada también puedo acceder en forma secuencial, y evidentemente puedo acceder en forma indexada o puedo acceder en forma directa.
Vamos a ver ahora algunas operaciones de las que es necesario que empecemos a tener training de estas operaciones. La primera operación por ahí es las altas secuenciales a partir de información que ingresa en el teclado en un archivo de organización secuencial o de cualquier otro tipo de organización, pero que se graba o se crea secuencialmente. Fíjense en el diagrama de flujo rápidamente, porque la idea, el proceso es el mismo, o sea, ustedes van a tener que ir leyendo la información que ingresa por teclado y esa información que ingresa por teclado se va a ir creando en el archivo, va a ir creando un registro, una instancia. O sea, vamos a incorporar un sinnúmero de altas en forma secuencial. Bueno, hace todo el proceso de apertura del archivo, verifica que todo esté correcto y se ingresa el número de productor que se quiere incorporar. Y a partir de allí se lee el archivo hasta que sea el último, o sea, hasta que se encontró el último. ¿Por qué? Porque es secuencial y después que leyó el último, ahí recién va a poder incorporar, digamos, el registro, el registro en sí. La particularidad es que, bueno, por cada registro le digo, va a tener que ir averiguando si una vez que se incorporó ese número lo acepté ese número de productor por la consola, preguntar si ese número de productor existe en el archivo, si ya existe como dato dentro del archivo. Si es que existe, evidentemente hay un error, porque no, es algo que quiero incorporar y ya está. Si no está, entonces sí, como ya es el último registro que ya leí, es la última posición y el registro no está, entonces se incorpora, es decir, grabo la información y después cierro el archivo. Esta es una manera de ir generando secuencialmente altas en función de números de información que ingresan por consola. Este tipo de operaciones, ustedes con lo que ya manejan, con el tipo de información que ya manejan con respecto al archivo, lo pueden hacer muy tranquilamente, muy sencillamente, porque verán que no tiene nada de raro, abren el archivo, ingresan el número del productor, hacen las lecturas hasta encontrar el último, una vez que encuentren, verifican si es que no está, si no está, graban el archivo, si es que está, existe algún tipo de error. Luego están el listado secuencial, que también ya lo hicieron, entiendo, en estructura de datos 1, que no es otra cosa que abrir un archivo, posicionarse en el primer registro, ir leyendo registro a registro y a medida que se va leyendo, ir haciendo la impresión. Entonces abrimos, nos posicionamos, hacemos el do while de las lecturas sucesivas de los registros y a medida que los vamos leyendo, el RIP imprimimos, leemos, imprimimos. ¿Hasta cuándo hacemos esto? Hasta que sea el último. Una vez que se terminó los registros en el archivo, cerramos el archivo. Esto ustedes ya lo hacen y esto es lo que se conoce de alguna manera también como una operación simple. Las altas secuenciales, que es lo que vimos anteriormente, también pasa a ser una operación simple. Si bien a lo mejor no tuvieron práctica de ello, se dan cuenta que no tendría ningún tipo de inconveniente en hacerlo porque las instrucciones necesarias para hacerlo ya la conocen. Las modificaciones en formas secuenciales, también un poco eh, basada en lo anterior, lo único que hay una pequeña diferencia que es donde vamos a ir a entrar a manejar, diríamos, nuevas instrucciones necesarias para que podamos operar con este tipo ya de operaciones más bien complejas o más complejas que las simples. Acá también de alguna manera hacemos las lecturas de todo, hacemos el while, diríamos, el while hasta que mientras no sea el último, diríamos, y vamos comparando. Acá lo que tenemos es ingresa un número productor por consola, y lo que voy a hacer es ir leyendo el archivo e ir comparando, ir leyendo y comparando hasta encontrar ese registro en el archivo. Claro, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es una modificación. Para hacer una modificación, el registro tiene que existir en el archivo. Por ejemplo, si yo tengo todos los archivos de los alumnos de la facultad y uno de los alumnos cambia de domicilio, se ingresa la información del nuevo domicilio, voy y busco ese alumno en el archivo que entiendo que está, una vez que lo encontró, cambió el domicilio. Entonces, como requerimiento fundamental, en una modificación, el registro tiene que estar dentro del archivo. Por eso, a medida que voy leyendo el archivo, voy comparando registro a registro con el número de productor, en este caso no de alumno, sino de productor, y si lo encuentra, hace la modificación que corresponda y acá es la nueva operación, aparece la nueva instrucción, la nueva operación que tenemos que aprender a partir de hoy.
Ustedes saben que cuando yo leo en el sistema operativo, leo un registro, la cabeza lectora grabadora, que se posiciona, diríamos, en el registro para leerlo, una vez que lo terminó de leer y de pasar los datos a la memoria RAM, la cabeza lectora grabadora del dispositivo se va a la siguiente posición. No se queda posicionado en el dato que leyó, sino se va y se posiciona en el dato siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy buscando un alumno en particular para cambiar el domicilio, voy y busco ese alumno, lo encuentra, transfiere todo su dato a la memoria, pero el puntero del dispositivo va al dato siguiente. Entonces ya no tengo acceso dentro del dispositivo a ese alumno que lo estuve buscando. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, si yo quiero modificar alguna información de ese archivo que acabo de leer, tengo que decirle a la cabeza lectora grabadora que se vuelva a posesionar en el registro anterior, y eso es lo que hace este comando el SIX. El SIX lo que hace es se posiciona en un registro determinado. En este caso particular se va a posesionar en el registro anterior, o sea, en el registro que acabó de leer. Y ahí hace la modificación que se realiza, que tendría que realizar. ¿Se entiende este concepto? Sí, profesor. Sí. Por allí, me interesaría saber si algunos ya manejan esto, están sabiendo, están conociendo, como para ir un poco más rápido. Por micrófono, por favor. No tengo de vista el chat. Sí, profe, sí, sí, más o menos, sí, estoy ahí entendiendo algo, no todo, digamos, pero sí, ahí va queriendo. Se Bueno, hace ¿se la entiende el información. concepto este de que la cabeza lectora grabadora, una vez que leyó el registro, se posiciona en el siguiente? Entonces, si yo quiero modificar algo del registro que acabo de leer, tengo que volver a posicionarlo en el registro anterior. Para eso uso el comando SIX, en este caso para posicionarse en el anterior. Hago la modificación que tengo que hacer, después de hacer, le digo, bueno, graba de vuelta con esa nueva información. Las bajas de archivos secuenciales es el mismo concepto que la modificación. Yo busco un registro para modificar datos o busco un registro para dar de baja. ¿Cuál es la condición fundamental? Que ese registro que estoy buscando para modificar o ese registro que estoy modificando para dar de baja, ¿qué tiene que pasar con ese registro? Tiene que estar en la base de datos, o sea, tiene que estar en el archivo. Entonces, no puedo modificar algo que no está en el archivo. No puedo dar de baja un registro que no está en el archivo. Entonces, fundamentalmente, primordialmente, lo primero que se hace es, tanto en modificaciones como en baja, es buscar si el registro al cual quiero acceder está en el archivo sí o sí como información. Entonces lo que hace es, ingreso el número de productor que quiero dar de baja, después por supuesto de abrir toda la información, ingreso el número de productor que quiero dar de baja y hago la lectura de donde estoy desde el inicio del programa, desde el inicio del archivo, perdón, hasta que lo encuentre. O sea, hago el do while, leo el primero y le pregunto, ¿es igual al número de productor que ingresé? Y voy leyendo y así preguntando hasta cuándo, hasta que lo encuentre. Una vez que lo encuentre, hago lo que tenga que hacer con respecto a la baja y por supuesto de vuelta me tengo que posesionar el anterior porque ya lo acabé de leer, hago de vuelta el SIG y hago lo que tenga que hacer. ¿Se entiende? Si no lo encuentra, va a salir por este lado, va a decir que no lo encontró y va a cerrar. Si lo encontró, va a hacer lo que tenga que hacer, se va a posesionar, va a registrar la información que tenga que hacer y fíjense en la flecha, va y cierra y para, ¿sí? Porque ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Mientras no lo encuentre, va a seguir leyendo hasta que lea el último y finalmente va a informar que no lo encontró. ¿Sí? Con respecto a las bajas en archivos secuenciales, hay dos tipos de bajas, las bajas que se marcan lógicamente y las bajas que se realizan físicamente. Las bajas lógicas, aquellas bajas lógicas, son aquellas bajas que se marcan pero que no se borra físicamente la información del archivo. Es decir, se marca con algún campo, algún código y se dice que ese registro está dado de baja. Entonces, en procesos siguientes, como de información, por ejemplo, de un archivo después de un proceso de baja, va a leer toda la información, pero aquellos registros que están marcados como dados de baja no van a entrar en la operación que tenga que hacer porque lógicamente están dados de baja. Eso es lo que se conoce como una baja lógica.
La baja lógica, entonces, en resumen, es aquella con la cual no se da de baja físicamente el registro del archivo, sino simplemente se lo marca como registro dado de baja y en acciones siguientes no se lo tiene en cuenta porque básicamente es un registro que está dado de baja. En alguna operación, durante el mes, durante los 3-4 meses, depende de cada centro de operaciones, llamémosle así, se hará un proceso de ayornamiento de la información y allí se hará de baja físicamente todos aquellos archivos, todos aquellos registros que están marcados lógicamente como dados de baja. Y a partir de allí sí ya no van a estar más físicamente en el archivo. Pero es bueno que sepamos entonces que hay un tipo de archivo, un tipo de baja lógica, que es marcar de alguna manera el registro como dado de baja, y el registro y dar de baja físicamente, que es borrar físicamente el registro del archivo. Esta es la baja física. La baja física se dará cuenta que una vez que encontré el registro, no lo vuelvo a grabar. Para cuando hablamos de baja física y la organización secuencial, también se tienen que dar cuenta que hay como dos archivos. Un archivo que genera el proceso en sí, el archivo maestro, llamémosle así, y un archivo que va a ser salida del proceso, archivo maestro nuevo, que va a ser aquel archivo que tenga todos los registros menos los registros dados de baja. De vuelta, el archivo maestro van a estar todos los alumnos. Y el proceso es voy a dar de baja a aquellos alumnos que ya no tienen actividad hace 10 años. Entonces, entra el archivo maestro, voy informando todos los alumnos que no tuvieron trámites durante 10 años y esos registros van siendo borrados físicamente del archivo. Como la organización es secuencial, yo no lo puedo, diríamos, de alguna manera borrar físicamente si no hay un proceso de actualización de archivo. Entonces lo que se hace es la generación de un nuevo archivo maestro y únicamente contiene aquellos archivos que no fueron informados como dados de baja. Los archivos directos, que es tanto, bueno, como verán, tanto en la modificación como en la baja, independientemente del tipo de organización, si es secuencial, si es directa o si es indexada, necesitamos de alguna manera posicionarnos al registro anterior porque la cabeza lectora grabadora, insisto, una vez que lo lee, se posiciona en el siguiente. Y entonces es necesario trabajar con esta instrucción que es la instrucción SIC. Entonces, este comando, el comando SIC, me va a permitir posicionar el apuntador interno del archivo a una dirección, llamémosle así, lógica válida. El formato del SIG es este, es una función, va a doble un entero que me va a indicar si se posicionó o no correctamente, tiene una variable de tipo puntero del archivo que maneja todo tipo de información referente al archivo, tiene la longitud de desplazamiento, es decir, a dónde me tengo que posicionar y evidentemente la forma o el modo de posicionarme. La forma o modo de posicionarse son básicamente tres en lenguaje C. El SIGSET, el SIGCUR y el SIGEND. El SIGSET, lo que va a hacer el puntero, se va a desplazar desde el principio del fichero, se va a posicionar en el principio. El SETCUR, el puntero, se va a desplazar desde la posición actual del fichero, o sea, yo le voy a indicar cuál va a ser la posición. Y el SECEND se va a desplazar al final del archivo. Cada uno de estos va a devolver valores distintos, 0, 1 y 2 son los que devuelven asociado al tipo o al modo, digamos, de la utilización del SIX. Entonces, básicamente se está dando cuenta ya que la cosa es muy sencilla. Cada vez que acceden a un registro, lo que hacen es, si ustedes quieren acceder, por ejemplo, a una consulta directa a un alumno, que la organización del archivo es en forma directa, ¿sí? Entonces le van a decir, búscame tal libreta universitaria al programa. El programa lo que va a hacer es una transformación aritmética de esa libreta universitaria, va a generar una dirección de almacenamiento y con eso se va a ir a posesionar. Esa dirección de almacenamiento de esa clave va a estar en el comando SIG. Y él sí es el que se va a encargar de alguna manera de hacer la transformación aritmética y de posesionarse en ese registro determinado. Por supuesto que se puede posesionar, o sea, lo puede encontrar o no. Si lo encuentra, si posesiona, va a devolver el valor booleano aceptable, digamos, y si no, va a devolver un error, ¿sí? Pero básicamente
esa información de hacer la transformación algebraica y posesionarse en el registro es lo que hace el comando SIX, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de una forma de trabajar con el comando del SIX. Es muy sencilla. Fíjense, bueno, el file, la variable puntero fichero, log position, que me va a indicar la posición en la cual me quiero posesionar, y en la variable resultado, que va a ser un entero, que me va a devolver la función SIX, ¿sí? Entonces, abro el archivo, ¿sí? Hago la apertura del archivo. Después le digo a que haga un print con este mensaje, qué posición quieres leer, o sea, qué clave te vas a leer, vas a buscar, dónde te querés posicionar. Y después le digo, bueno, escanea esa información de la dirección de almacenamiento ampersand posición. Va a ir, según el ampersand posición, va a ir a esa dirección de almacenamiento y va a rescatar la clave de control, el DNI, la libreta universitaria, lo que sea. Va con ello, va a hacer el F6 en este fichero que abrió y en esa posición determinada y va a hacer un SIG set. Recordemos que el SIG set es desde el principio del archivo, es decir, se va a parar en el principio del archivo y de ahí en más va a ir rastreando y buscando, posicionándose para saber. Evidentemente con estas alternativas válidas que ya son transparentes para ustedes. Si es una organización del tipo directa, va a ser la transformación algebraica, y si es una información del tipo indexada, se va a ir manejando con el archivo de índice y el archivo de datos. Pero eso es totalmente transparente para el programador o para el desarrollador. Ustedes lo que saben es que utilizando el comando SIG se van a posesionar en un registro determinado, que ese registro en cuestión es el registro que yo le digo, lee, busca, tráeme, consultame este registro. Y con el comando SIG se posiciona y me trae esa información. Por supuesto, me la va a traer dependiendo de las siguientes juegos de instrucciones que están abajo. Si el resultado del posicionamiento me determina un valor verdadero, me posesioné, y si no, hay problema en el posicionamiento. O sea, no se logró posicionar. De vuelta, rescatando con los procesos de modificación y bajas en un archivo secuencial, pensemos ahora en bajas y modificaciones en un archivo del tipo directo. Quiero dar de alta un registro en una organización de tipo directa. Yo le digo, dame de alta esta libreta universitaria, mi organización es directa. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo a partir del comando SIG? Me va a transformar esa libreta universitaria en una dirección de almacenamiento, va a intentar posicionarse en esa dirección de almacenamiento, y si se posiciona, como es un proceso de alta, ¿qué significa? Abro la consulta a la clase. ¿Es una operación válida o es un error? Operación válida. Más fuerte, por favor. Una operación válida. Una expresión válida. De vuelta, planteo el problema de vuelta. Yo estoy haciendo un proceso de altas. Proceso de alta, es decir, quiero incorporar una libreta universitaria. ¿Sí? Le digo en el programa, incorporame esta libreta universitaria. Le ingreso por teclado, hace el scan de esa dirección de almacenamiento y con el SIG me hace la transformación algebraica de esa clave de control, me convierte en una dirección de almacenamiento, va y se posiciona en ese lugar, lo encuentra y me trae. A partir de allí, que lo encontró y me trajo, ¿se trata de una alta errónea o de una alta correcta? Alta errónea porque el dato en este caso ya existe. Bien, correcto. Van viendo que son cuestiones distintas. Una cosa es el proceso en sí mismo, ya sea alta, baja o modificación, y otra cosa es la herramienta, la instrucción que utilizo para realizar esa operación. La instrucción SIG me permite a mí posesionarme en el registro independientemente de la operación que quiera hacer. Alta, baja, modificación, consulta, listado, lo que fuese, lo que fuera. ¿Está claro? Si fuese una alta correcta, ese posesionamiento en el archivo, ¿me tendría que dar error o tendría que haberse posesionado? Tiene que Ya darle quedar error error. en este caso. Correcto, me tiene que dar error. Es decir, yo le digo, posesionate en este registro que quiero de alta, y él tiene que no encontrarlo, porque en esencia no está. Entonces, a partir de allí, después yo le digo, andate al proceso de alta correcta, porque justamente
Esta libreta universitaria no está, ¿se entiende? Ahora, si yo quiero saber, consultame las materias aprobadas que tenga este alumno, le ingreso la libreta universitaria. Él hace la transformación algebraica con el comando SIG, va y se posesiona. Hay dos alternativas. Una es que lo encuentre y otra que no lo encuentre. ¿Cuál sería la consulta correcta? Que lo encuentre. ¿Alguien más? Sí, que la encuentre. Correcto. ¿Está claro entonces? Ya sabemos hacer altas, bajas, modificaciones, consulta en archivos de tipo directo o indexados, utilizando el comando SIG. ¿Vieron la sencillez de lo que es la utilización del comando SIG? Veamos en la gráfica, a partir de un diagrama de flujo, esto es lo que estamos diciendo. Vamos a hacer un proceso de altas directas. Yo le voy a dar un número de productor, él se va a posesionar en el archivo, en ese número de productor. Si lo encuentra, me va a decir que hay una alta errónea. Si no lo encuentra, va a incorporar esa alta. Es sencillo. De vuelta, entonces, abre el archivo, hace todo lo que sea la apertura, ingresa el número de productor, ¿sí? Genera la dirección lógica del procesamiento con el comando SIG, o sea, hace la transformación algebraica, intenta posicionarse y hace la lectura, ¿sí? Acá hay dos alternativas que no están reflejadas en el diagrama de flujo, o sea, en el SIG, yo averiguando con el módulo del SIG, puedo determinar si es correcto o no es correcto. Aguanten un cachito, por favor, ¿eh? Seguimos. Con el comando SIG le decía puedo determinar si se posicionó o no se posicionó. Igualmente, yo lo puedo leer para reconfirmar si se trata del mismo productor, averiguo si se trata del mismo. Si me dice que sí es el mismo, quiere decir que el registro ya existe, no lo puedo dar de alta. Si me dice que no son iguales, quiere decir entonces que lo puedo dar de alta. Hago todo el proceso de generación para dar de alta y grabo, hago el write, diríamos, del registro en el archivo. Para hacer una consulta la cosa es más sencilla. A partir de la apertura del archivo, ingreso el número del productor, hago la transformación en la dirección de almacenamiento, hago el posicionamiento con el comando SIG, hago la lectura, si se trata del mismo, encontró, muestro la información por pantalla, por lo que sea, y cierro el archivo. Si no, digo, no lo encontró a lo que estás buscando. Las modificaciones decíamos que tienen que estar en el archivo, o sea, tienen que existir tanto en las modificaciones en hora baja, es decir, que algo que quiero modificar tiene que estar sí o sí en el archivo. Ingreso el número de productor en este caso, hago la transformación algebraica, hago el posicionamiento. Si lo encuentra, se trata del mismo, hago la modificación que corresponda y hago de vuelta el SIG en el anterior. ¿Por qué? Porque voy a escribir algo, o sea, voy a modificar algo de ese registro. Acuérdense, la cabeza electrograbadora se va al siguiente. Entonces, de vuelta, una cosa es el SIC para posicionarme en una alta directa, una baja directa, una consulta directa, una modificación directa. Este SIC que está acá. Y este SIC, el que está en celeste, tiene que ver con la operación que voy a realizar. Una modificación, una baja, etcétera, para posicionarme en el anterior, en el que acabo de leer. ¿Sí? Bueno, la baja es exactamente la misma que las modificaciones, tengo que posicionarme y a partir del posicionamiento hago la operación en particular. En este caso la baja, si no lo encuentra, no lo puedo dar de baja y si lo encuentra, lo doy de baja. ¿Preguntas? De momento nada, profesor, se entiende En los bastante bien. métodos de los tres casos serían lo mismo el añadir, el eliminar, sería de la misma manera, tanto en la directa, en la indexada y la secuencial. Claro, o sea, vos te referías al conjunto de instrucciones necesarios para insertar o eliminar registros. Claro, sería la misma manera para todos. ¿Sí? O sea, para deletear cuál es el comando en C. No sé. Más fácil para escribir cuál es el comando en un archivo. ¿Ok?
Cuando Me voy crean a... un archivo, leen los datos de la consola y van creando el archivo, o sea, van creando registro a registro. En el momento mismo que crean el registro, ¿con qué instrucción escriben? Con F, right. F-Write. Exacto, la función write. Escriba. Y esa va a ser la misma, o sea, una vez que yo quiero dar de alta, una vez que me posicioné, que no lo encontré, puedo darlo de alta, le digo, bueno, escribí, write, F-Write. ¿Sí? Acá, alta directa. Una vez que no lo encontré, ¿sí? No lo encontré, ¿qué hago? Fíjense acá, write. Y después cierro. Si es una modificación, una vez que lo encontré, hago la modificación. ¿Qué tengo que hacer una vez que modifique? Me posiciono en el anterior y hago, acá sería el F-Write, diríamos. Escriba, vuelvo a escribir o sobreescriba. Ahí, sí se entendió, profe. Gracias. Y la baja, si es una baja lógica, es decir, que tengo que agregarle una marca a un campo, es exactamente una modificación. Lo que estoy haciendo es modificar un campo que va a indicar si está en funcionamiento o si está de baja. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es una modificación. Entonces, tengo que reescribir, posicionarme en el anterior que leí y reescribir. Y si es una baja física, lo que voy a hacer es el comando delete. Voy a deletear físicamente ese registro en el archivo. ¿Ok? La segunda parte, Sí. corte de control. Cuando los archivos, independientemente del tipo de organización que tengan, son accedidos en forma secuencial, hay un proceso que se conoce como corte de control. Olvidemos un poco esto de altas, bajas, modificaciones, consulta de archivos secuenciales o directos, porque ya acá ya no tiene nada que ver el comando SIX, sino tiene que ver con una estrategia operativa o un artilugio matemático que se hace para hacer un proceso de corte de control. Básicamente, este proceso de corte de control se hace con registros, de alguna manera, que están grabados en forma secuencial o que se accede en forma secuencial, ¿sí? Y en posiciones físicas contiguas, ¿sí? Podría ser un archivo indexado, podría ser un archivo de organización secuencial. En algunos casos puede resultarnos interesante en un proceso determinado a partir de la organización de un archivo, por ejemplo, yo el archivo de alumno de la facultad, si están por libreta universitaria, va a estar, las primeras libretas van a corresponder a los alumnos más viejos, las últimas libretas van a corresponder a los alumnos más nuevos. Pero eso a lo mejor en edad o en fecha de nacimiento no refleje realmente la información de ese aspecto. Entonces yo lo puedo ordenar de alguna manera por fecha de nacimiento y va a tener un distinto orden que tenga por libreta universitaria. Entonces, a partir de un ordenamiento, del archivo, se pueden procesar los registros, hacer un tipo de proceso en forma particular. Esta clasificación, ordenación, es un elemento necesario y primario cuando existen archivos que tengan varios campos y esos campos que repitan su contenido. Por ejemplo, si ustedes fuesen parte de cada uno de ustedes es una instancia en el archivo de alumno de la facultad, ¿no es cierto? Ahora ustedes, que son todos alumnos de la licenciatura en sistema, tienen un campo que se repite o se duplica en cada uno de ustedes, que es el código de la carrera de licenciatura. Va a ser distinto a los alumnos de bioquímica, a los alumnos de ingeniería, a los alumnos de agrimensura. Eso refiere este apartado. O sea, por eso es importante esta ordenación o clasificación. Ese campo, ese código que diga la carrera que están estudiando, se repite, se duplica o es la misma en varias instancias del archivo. Y puede no ser así en otras instancias. Por ejemplo, si yo tomo todo el archivo de la facultad y quiero únicamente un listado de los alumnos que estudian licenciatura en sistemas, voy a tener que ordenar en la base de datos, el archivo de alumnos de la facultad, por código de carrera. Y el código de carrera, supongamos que el 001 sea bioquímica, va a estar primero, van a estar todos los alumnos de bioquímica.
el 003 puede ser agrimensura, van a seguir a todos los de bioquímica, y el 014, que es la licenciatura, va a estar en algún lugar determinado, pero va a tener la particularidad que van a estar todos juntos. Para eso es necesario entonces, en un proceso de corte de control, el ordenamiento, la clasificación por ese campo que es común, diríamos, a todos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? En este ejemplo que estamos diciendo, quiero un listado de todos los alumnos de la carrera de licenciatura en sistema. Entonces, primero yo sé que están los de bioquímica, después están los de agrimensura, están todos los otros alumnos de otros códigos de carrera, ¿sí? Ahora, cuando llegó a leer un registro, independientemente en qué momento lo haga, pero que tenga el código de carrera que a mí me interesa, tengo que pensar a listar. Y de ahí en más voy a seguir listando mientras el código de carrera sea el mismo que el que tengo leído, el anterior. Porque se entiende, están ordenados y están todos juntos. ¿Cuándo dejaré de imprimir? Cuando lea un registro siguiente al que leí que tenga distinto código de carrera del que estoy leyendo. ¿Se entendió esto? Esto es fundamental para entender el proceso. En todo caso, volvemos a explicar. Se entiende, profe. Y son necesarios recordarlos o tenerlos presentes. Profe, se le corta el internet, se escucha todo entrecortado. Profe, se le cortó el internet. Sí, se fue. F por el pana. Porque usa internet, guacho. Ojo que se está grabando todo. Ahora tenía que salir a hacer algo. Se habrá muteado nomás. Ahí está. No creo, porque Profe, si no. profe, ¿Sí? Sí, le escucho. se le cortó todo hace un ratito. Se le cortó todo, profe. ¿De dónde o menos? El internet. Su internet se le cortó recién. Hace 5 minutos, ¿no? Un Acá ratito, esto- un ratito después esto que quedó preguntó claro. si se entendió. Bien. Sí, Esto quedó justo claro, el después corte de control. de que preguntó. ¿El proceso de corte de control quedó claro? ¿Puede Sí. explicar de nuevo, profe? ¿Puedo explicar, profe, no? Por favor. Bien. Entonces, cuando los registros en los archivos secuenciales están grabados en posiciones contiguas, puede llegar a interesarnos hacer un proceso que incluya registros que tengan campos comunes en todas las instancias. Por ejemplo, yo les decía, ustedes conforman la base de datos de alumnos de la facultad, pero nuestra facultad tiene 14 carreras. Los alumnos de bioquímica, de agrimensura, de ingeniería, y también están ustedes los de licenciatura. Por supuesto, en la base de datos, la referencia de cada uno de ustedes es a través de la libreta universitaria o del DNI. Entonces, están todos, permítanme el término, mezclados. Hay alumnos de la licenciatura, de bioquímica, de agrimensura, almacenados de forma contigua, dirían. Entonces, si yo quisiera hacer un listado de todos los alumnos que estudian la licenciatura del sistema, tengo como dos alternativas. Una alternativa es pararme en el archivo, en la primera instancia del archivo, y decirle, leo el registro y le digo, ¿vos estudiás licenciatura? Sí, imprimí. Leo el siguiente, ¿vos estudiás licenciatura? No, no imprimas. Leo el tercero, ¿vos estudiás licenciatura? No, no imprimas. Leo así sucesivamente, y a todo aquello que me dicen que sí, estudiar licenciatura, lo voy imprimiendo. ¿Se entendió esa parte? Uno por uno sería. Sí, esa es una alternativa. La otra alternativa es que, bueno, yo tengo la base de datos, están todos mezclados, pero la particularidad es que todos los de bioquímica tienen un código de carrera igual.
Todos los de la licenciatura tienen un código de carrera igual. Entonces, ¿qué yo hago antes del proceso? Le digo al sistema operativo, hacer una clasificación, un ordenamiento por el código de carrera. Es decir, poner todo lo que tengan 01, todo lo que tengan 03, 05, 07, 010, 014 y así sucesivamente en forma secuencial. ¿Qué gano con este ordenamiento? Que todos aquellos que tengan el mismo código de carrera están todos juntos. Ahora, al inicio de cada grupo de estar todos juntos, el anterior va a ser distinto al código de carrera que voy a empezar a leer. Y el último del grupo de la licenciatura va a ser distinto al siguiente que voy a leer. ¿Se entiende esa figura, no es cierto? Entonces, yo me paro en este archivo ya ordenado y voy, de alguna manera me posiciono en el que yo quiero leer y empiezo a leer y a imprimir todos los registros que tengan ese código de carrera. ¿Hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que lea un registro que es distinto al código de carrera que estoy necesitando. Y ahí termina el proceso, porque ya únicamente me interesaba a los alumnos que sean de la licenciatura de sistemas. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, una de las condiciones primordiales cuando hacemos corte de control es el ordenamiento del archivo por ese campo de control por el cual se quiere hacer el proceso de corte. Tres conceptos a lo mejor interesantes. Corte de control es gobierno, dirección, dominio, o sea, guía. Es cuando yo digo el proceso, el control del diagrama, el control del proceso va por acá. Este es el camino. Entonces, la idea me dice que si yo estoy yendo por acá y en un momento determinado me voy hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, no siguiendo el camino que seguía, ¿qué es lo que se produjo? Un corte en el control del programa. ¿Se entiende? Eso es básicamente el corte de control. El corte de programa va a ser entonces el camino para dirigir, gobernar la ejecución de las instrucciones, de las sentencias, respetando esta secuencia establecida en la lógica de la programación del código. Y corte de control es el momento mismo que se interrumpe ese contenido de la variable que estaba procesando. ¿Cuándo va a haber? Por ejemplo, en el ejemplo de alumnos de que estoy listando el licenciatura en sistema. Yo digo, por ejemplo, si fuese el código de carrera, 014. Si es 014, listo. Yo sé que voy a seguir listando todo lo que sea 014. Pero sé también que en un momento determinado voy a dejar de leer el código de carrera 014 para leer el código de carrera siguiente. Por ejemplo, que sea el 020. En ese mismo momento, cuando leo el 020 ya no es igual al 014 que tenía anteriormente. Ahí se produce un corte de control. Ese corte de control entonces es básicamente cuando se interrumpe el contenido de la variable por el cual realizo el corte de control. Entonces, en el caso típico, en el proceso donde se solicita determinados procedimientos para grupos de entes que mantienen cierta homogeneidad. Por ejemplo, un listado de todos los alumnos de la licenciatura de sistemas. Por ejemplo, me puede interesar en un sistema financiero todas las cuentas que tienen crédito del banco, diríamos, el saldo del banco positivo. Puede interesarme lo que tengan saldo negativo. Es decir, es un proceso, el corte de control, que lo van a utilizar en su vida profesional y de ahora en más siempre. Siempre esto es uno de los ABC del manejo de estructuras en cuanto a proceso. Tenemos que saber hacer procesos de corte de control. Siempre lo van a utilizar. Y básicamente lo que intentamos hacer entonces es determinar el momento exacto en que finalizan los elementos de entrada de un conjunto para empezar con otro conjunto, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que intentamos es detectar el cambio del contenido de la variable del campo de control.
Analicemos un poquito más. Entonces, el campo de control es el campo que identifica a cada subconjunto o grupo de elementos de entradas, registros, del conjunto mayor de datos, y no hay que confundir con clave de control. La clave de control es la clave que identifica el registro. Por ejemplo, la clave de alumnos puede ser la libreta universitaria o puede ser el DNI. ¿Sí? Esa es la clave de control. Campo de control es el campo por el cual identifico el proceso que estoy haciendo para controlar el circuito de ejecución del programa. Por eso que se conoce como campo de control. A mí lo que me interesa saber es cuando cambia el contenido de la variable del campo de control. ¿Sí? Que es un campo que de alguna manera va a conformar registros que tengan informaciones repetidas en ese campo. Imagínense ustedes todos los alumnos de la licenciatura en la base de datos, en el archivo de la facultad. ¿Sí? Todos ustedes tienen la particularidad que tienen el mismo código de carrera. Ese código de carrera va a ser el campo de control por el cual voy a hacer el proceso. Sin embargo, la clave de control de cada instancia de registro dentro del archivo va a ser, por ejemplo, el DNI, ¿sí? O la libreta universitaria. Ahora bien, la clave de control se puede conformar, ustedes saben, por varios campos, como lo muestra la imagen ahí de ese registro. Ese campo que conforma parte de la clave de control puede ser tranquilamente el campo de control, ¿sí? Ahí, ejemplo, el código de carrera. ¿Cuáles son los requisitos entonces para hacer un proceso de corte de control? La primera, que los datos estén ordenados, los datos de entradas en forma secuencial, ya sea en forma creciente o en forma decreciente. Que existan varios subconjuntos para que tenga sentido el corte de control. Fíjense, ¿qué es esto de varios subconjuntos? Yo tengo alumnos de bioquímicas, es un conjunto. Alumnos de agrimensura es otro conjunto. Alumnos de licenciatura de sistema es otro conjunto. Es decir, que existen varios subconjuntos en todo el archivo. Entonces, ahí sí tiene sentido hacer un listado para cada conjunto. Imagínense ahora, yo quiero hacer un listado que me refleje la cantidad de alumnos que tiene cada carrera. Cada carrera. Yo sé que los datos están dispersos. O sea, yo no puedo leer uno a uno en forma secuencial. Tengo que ordenarlos. ¿Por dónde lo voy a ordenar? Por el código de carrera. Entonces, todos los códigos 01 van a estar al principio, siguiente van a estar, supongamos, el 02, siguiente van a estar el 005 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo empiezo a leer, leo el 01. ¿Hasta cuándo voy a leer? Hasta que lea el último 01. ¿Cuándo leo el último 01? Cuando me doy cuenta que leo el siguiente y el siguiente no es igual al 001. ¿Se entiende esto, por favor? Sí, profe, perfecto. Sí, esos serían Es los switch, decir, ¿verdad? yo no sé cuántos registros son en el primer conjunto. Yo sé que hay varios, pero no sé cuántos son. Entonces lo que hago es empiezo a leer y sigo leyendo y haciendo lo que tenga que hacer, imprimir, grabar, hacer un proceso, contar lo que tenga que hacer, mientras ese código de carrera, llamémosle así, siga siendo al mismo que estoy tratando en forma conjunta. En este caso, el 01. Hasta que en el proceso de lectura lea un siguiente, lea un 02. Voy a comparar con el código que estoy procesando, que es el 01, y ahí me va a decir, no, guarda que el que leíste no es igual al 01, al que estabas procesando anteriormente. ¿Y qué pasó allí entonces, gente? Allí, en ese instante, se produce lo que se conoce como corte de control. Es decir, cambió el contenido de la variable por el cual hago el corte de control, cambió de valor. Estaba leyendo los 01 hasta que leí un 02. ¿Se entiende? Por eso es que digo entonces como requisito que estén ordenados, que existan varios subconjuntos, agrimensura, bioquímica, ingeniería, licenciatura de sistema, etc. Y que en cada subconjunto tenga varios elementos o al menos un registro. Es decir,
que haya al menos un grupo de alumnos de agrimensura, un grupo de alumnos de bioquímica, un par de alumnos de licenciatura, es decir, que tiene que tener cada subconjunto elementos existentes. ¿Se entendió los requisitos entonces? Bueno, el proceso de corte siempre es sobre un archivo. Se debe tener en cuenta entonces las siguientes premisas. Cuando se lee un registro de un archivo, su contenido, sabemos, se guarda en la memoria en variables asociadas. Las variables que yo tengo en el registro secundario, en el almacenamiento secundario, se generan de una manera en la memoria RAM, en la memoria donde se está ejecutando el programa, y se transfieren de un dispositivo a la memoria RAM. ¿Sí? Luego, cuando se lee el siguiente registro, los contenidos de esas variables son reemplazadas o superpuestas por el contenido del nuevo registro que se acaba de leer. Y esto ustedes saben. O sea, yo leo el contenido de una variable. Cuando leo el contenido de esa variable del siguiente registro, lo que hace el sistema operativo es coloca el contenido de la variable en ese espacio de la memoria. Es decir, destruye el anterior. ¿Está claro? La siguiente apreciación. Por lo tanto, va a ser necesario saber si el campo del control de registro recién leído tiene el mismo contenido que el registro anterior. Acá se van a dar cuenta que si yo tengo la variable anterior, que es la misma dirección de almacenamiento de la variable que tengo leída, y el sistema operativo lo que hace es me superpone el contenido de lo leído sobre el anterior, ¿qué es lo que necesito? Una variable auxiliar. Cae de cajón, ¿no es cierto? Porque una vez que leí la nueva, ya no tengo acceso a la anterior. Eso es lógica. Entonces, se dan cuenta que antes de leer el nuevo contenido, yo tengo que guardar el contenido anterior en una variable auxiliar. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy guardando el contenido de la variable auxiliar, siempre voy a tener acceso a lo que estoy procesando en cuanto a variable anterior. La otra premisa. Cuando se produce esto, vamos a estar de alguna manera seguros que el bloque o conjunto de datos que estábamos procesando ha finalizado. Es decir, cuando yo leo un dato, el dato de una variable, que es distinto al contenido de la variable auxiliar, quiere decir que dejé de leer los elementos del conjunto que estaba procesando. Si yo leo alumno de bioquímica, código de carrera 01, 01, 01, 01, 01, hasta que leo el siguiente código de carrera 05, estoy seguro que alumnos de bioquímica no hay más. No hay más. Entonces tengo que hacer todas las instrucciones que tenga que hacer por fin de corte o proceso por fin de corte. Finalizó el proceso que estaba haciendo por el movimiento de elementos dentro de ese conjunto. ¿Sí? La otra premisa, entonces, es, una vez que terminé de hacer el 01, hice el proceso de corte, sí, informé la cantidad de alumnos de la carrera de bioquímica y ya tengo leído el primer registro de la carrera de dimensura. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Adaptar todos los contadores, acumuladores y variables auxiliares que tenga para el nuevo conjunto, o sea, para el conjunto de dimensura. Tengo que de alguna manera blanquear, limpiar, hacer las transferencias que tenga que hacer, adaptar todo para el siguiente subconjunto, porque no es el último subconjunto, es el siguiente. Entonces, una vez que hice el proceso de fin de corte del que estaba procesando, vengo y en el proceso del programa que hago, preparo todo para empezar a trabajar con este nuevo conjunto, ¿sí? Y la última premisa es, la estructura que se acomoda convenientemente para este manejo de este proceso va a ser la estructura a sarmientas, el do while. O sea, vamos a repetir un conjunto de operaciones, instrucciones relativas al mismo conjunto, al elemento del conjunto, y cuando ya no sea del mismo conjunto, se va a hacer el proceso de que se conoce como fin o proceso de fin de corte. Entonces,
Resumiendo, va a existir una estructura repetitiva, de alguna manera en forma general, cuya condición de salida va a ser la finalización del archivo, el end of file. Entonces, en ese proceso de principio del programa se va a realizar una primera lectura o una lectura previa, y antes de entrar a esa estructura repetitiva, se van a iniciar todo lo que sea acumuladores y contadores. Veamos en la gráfica, fíjense, yo voy a tener un registro leído, es igual al auxiliar, a la variable auxiliar. Si me dice que sí, voy a hacer un proceso de instrucciones de elementos del mismo conjunto. Y voy a iterar esto, voy a hacer mientras esto no sean distintos. Mientras esto sea igual, va a entrar a procesar el conjunto de instrucciones del mismo conjunto. Cuando acá lea un registro que no es igual al auxiliar, va a salir y va a realizar el corte, ¿sí? Entonces, a partir de los bloques, se dan cuenta, tiene toda su rutina, o sea, programación estructurada. Comienzo y finalizo, paro, inicio y fin del programa. Tengo un principio del programa y un fin del programa. Y una instrucción iterativa o repetitiva mientras haya el registro que procesar. ¿Qué van a estar en el principio del programa? ¿Qué instrucciones? En el principio del programa van a estar todas aquellas instrucciones que se realicen una sola vez por principio de programa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un título del encabezado de un listado y lo tengo que hacer únicamente una sola vez por principio del programa, esa instrucción del print va a estar acá. Si necesito contar todos los alumnos de la facultad independientemente de la carrera, seriar ese contador va a estar en el principio del programa. ¿Qué instrucciones van a ir en el fin del programa? Todas aquellas instrucciones que se realizan una sola vez por fin de programa. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene la facultad? La impresión de la cantidad de alumnos de la facultad va a estar únicamente en el fin del programa. ¿Se entiende? Y en el proceso se va a realizar todo el conjunto de instrucciones que se realiza mientras haya registro que procesar. Este proceso va a tener una estructura similar a la anterior, donde voy a tener un principio de proceso, un fin de proceso y algo iterativo, repetitivo, mientras haya movimiento. En este caso, el principio de proceso del proceso de corte, en este caso, el corte de control o el fin del proceso de corte de control, y esto mientras haya movimientos que sean iguales. Entonces, cada vez que empiezo el proceso voy a ir a acomodar todo. Mientras sean iguales, voy a procesar como iguales, y mientras sea distinto, voy a hacer el proceso de fin de corte. Conceptos adicionales. El end of file, el que ustedes conocen y ya manejan, es un proceso de corte. Analicen en abstracto lo que ustedes hacen. Yo les digo, hagan un listado de todos los registros del archivo. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a leer, imprimir, leer, imprimir, leer, imprimir, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. ¿Hasta cuándo van a leer, imprimir, leer, imprimir, leer, imprimir? Hasta que no haya más. No haya más archivos. Exacto, no haya más registro. ¿Y cómo sé eso? Por el end of file. Entonces, se dan cuenta que en abstracto, el end of file, el fin de archivo, es de alguna manera un corte por fin de archivo. Es decir, dejo de hacer algo que estaba haciendo para hacer otra cosa. Para que se entienda bien el concepto de corte. Dejo de hacer lo que estaba haciendo, que era leer, imprimir, leer, imprimir, leer, imprimir, para, por ejemplo, informar los totales, los contadores, lo que haya hecho. Y parar. ¿Estamos? Corte simple. Si yo hago el listado de alumnos por cada conjunto de carreras, bioquímica, agrimensura, ingeniería, etc.,
lo que estoy analizando de alguna manera es lo que se conoce como corte simple. ¿Por qué? Porque estoy analizando el proceso de corte por una sola variable, que en este caso es el código de carrera. Pero piensen, por ejemplo, ustedes que yo tenga alumnos de nuestra facultad, como tenemos en algunas otras localidades. Tenemos en Goya, en Bellavista, en Curuzú, y esos, por supuesto, tienen también asociados a la identificación del registro un código de localidad, que también está en la instancia nuestra, la de ustedes, con el código de localidad de la capital. Entonces, aparte de tener un código de carrera que identifica de la carrera que son, tienen un código de localidad que identifica de dónde son. Entonces, si yo quiero saber los alumnos de la de carrera de licenciatura, no solo voy a tener que hacer el corte de control por el código de carrera, sino que voy a tener que ordenar por el código de localidad y dentro del código de localidad por el código de carrera. ¿Se entiende esto? El segundo, este caso de un corte de localidad y aparte un corte de código de carrera, se conoce como corte por arrastre. Por ejemplo, si yo quiero contar todos los ciudadanos del país discriminados por provincia, por localidad, voy a tener cortes por provincia, voy a tener cortes por localidad, voy a tener cortes por región, es decir, voy a tener varios cortes que van a estar de alguna manera encadenados hacia adentro. Primero el de provincia, después el de localidades, el siguiente por regiones y finalmente el movimiento en sí de cada elemento. Es lo que se conoce como corte por arrastre, ¿sí? Ahora bien, cuando hay corte por arrastre o corte compuesto, donde existen varios campos de control, yo tengo un alumno de la localidad de Goya y tengo un alumno de la localidad de Capital. El archivo está ordenado en forma secuencial por el código de localidad y dentro de cada localidad por el código de carrera. Es decir, que van a estar todos los códigos de localidad 001 y después inmediatamente van a seguir todos los 001 en cuanto a código de carrera. Y dentro del mismo código de localidad 001 van a estar las siguientes carreras 002, 003, 0015. Ahora bien, cada vez que yo voy analizando en el corte por arrastre, o sea, corte compuesto, la pregunta en este caso ya no va a ser simplemente código de carrera, sino previamente tengo que averiguar si está en la misma localidad. Es decir, ¿estoy en la localidad de capital? Sí. ¿El código de carrera es la licenciatura? Sí. Entonces haga lo que tenga que hacer. Si cambia el código de carrera, deje de hacer porque dejó de hacer el conjunto de código de carrera, licenciatura en capital. ¿Se entiende? Ahora bien, si cambia la localidad y no cambia el código de carrera, ya se trata de un alumno distinto. ¿Ven esta imagen o no? Sí. O sea, profe, se daría como una validación, podríamos decir, ¿Una qué? como una validación que nos va como ir devolviendo o va a ir preguntando sobre cada dato en sí si cumple con esas dos condiciones, La pregunta, ¿o la no? pregunta la vas a hacer vos dentro del programa. Vos le vas a preguntar, ¿es el mismo código de carrera? Si sí vas a hacer tal cosa, si no, se produce un corte. Vos le vas a preguntar, ¿se trata de la misma localidad? Si sí va a hacer una cosa, si no vas a hacer otra. El programador es el que va a hacer de alguna manera esa lógica para el proceso de corte. Acá veamos, cuando hay corte por arrastre, esto que estamos hablando, fíjense, voy a tener países, dentro de los países voy a tener provincia, dentro de los países de las provincias voy a tener municipio, y se van a dar estos cortes dentro de lo otro. Mientras no sea el fin de archivo, mientras no cambie de país, mientras no cambie de provincia, mientras no cambie de municipio, haga tal o cual cuestión. Acá adentro yo voy a ir procesando todo de un mismo municipio.
Cuando cambie de un municipio a otro, voy a hacer el corte, reacomodar todo, pero voy a averiguar, ¿seguía estando en la misma provincia? Sí, entrar en el siguiente municipio. Y eso, cada vez que se presente, cambió el municipio, cambió la provincia, cambió el país, no es el último, acomodar todo y volver a entrar. ¿Se entiende? Espero que sí. Igualmente no se desesperen. Es como la misma lógica de un if anidado, digamos. Exacto, es un hija anidado, donde pero se va a dar únicamente en el corte por arrastre, en el corte compuesto. Cuando el corte es simple, únicamente averiguo por los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Ya vamos a ver físicamente cómo se hace esa pregunta en sí misma, ¿eh? Por supuesto, va a depender del enunciado del problema, o sea, cuál va a ser la división más importante y cuáles van a ser los diseños que se me van a pedir que haga o acciones que se me van a pedir por el tratamiento del conjunto en sí mismo, ¿viste? Depende mucho de la información que tenga almacenada. Lo fundamental por ahí, recordar siempre que si no se puede ordenar o no puedo hacer una ordenación, no podrá hacer corte de control, porque el corte de control básicamente se basa en el proceso de ordenamiento, de clasificación. Si no puedo ordenar la información, tendré que buscar alternativas de proceso, como por ejemplo, guardar toda la información en un arreglo, y sí, ahí en el arreglo yo sé que le puedo subindicar o posicionar en un elemento determinado, pero si yo lo puedo ordenar cuando son varios registros, entonces el proceso que tendré que hacer es un proceso de corte de control. Ahí hay un esquema de corte por arrastre, programa, país, provincia y municipio. Entonces, en resumen, fíjense, este esquema que un poco aclara lo que estamos viendo. Yo voy a tener el principio del programa, que voy a hacer todo lo que sea únicamente por principio del programa, abrir los archivos, emitir los títulos, por ejemplo, iniciar las variables y hacer la primera lectura o una lectura anticipada del archivo. Luego voy a hacer un proceso, fíjense este recuadro, este rectángulo, por fin de archivo. Dentro de este proceso, mientras no sea el último, lo que voy a hacer es un proceso de corte o proceso de corte y control que va a tener una cabecera de corte de control donde voy a hacer todo lo que sea títulos propios o subtítulos correspondientes a la cabecera del corte de control, si es necesario inicializar las variables que corresponda, y el artilugio que tengo que hacer, que lo dije implícitamente en un momento de la iluminación, que yo le dije, tendré que usar una variable auxiliar en el artilugio donde me guarde la variable anterior a la variable auxiliar. Y sobre esa variable auxiliar yo voy a tener que ir en todo momento averiguando si cambió o no el contenido con respecto al que tengo leído. Y eso es lo que hace acá. En el principio de la cabecera, copia lo que tenga leído en la variable auxiliar. Y este rectángulo entra siempre y cuando el contenido de esas variables sean iguales. Mientras sean iguales, va a ser lo que tenga que hacer. En este caso, algún cálculo, emitir alguna línea del detalle, a seleccionar algo e inmediatamente leer el siguiente. Esta lectura viene y pregunta dentro de este while. Si esta lectura es igual a la anterior, va a volver a entrar a este rectángulo. Mientras lea y sea igual, va a seguir en este rectángulo. Una vez que acá lee y le dice que ya no es igual, va a saltar a terminar el corte de control o el proceso que se conoce como feed de control. Va a hacer los cálculos, lo que tenga que hacer, emitir los subtítulos, hacer las selecciones que tenga que hacer y va a ser el proceso de fin de corte, ¿sí? Cuando termina este corte de control, va a ir arriba, va a preguntar si ese que leíste, que te produjo el corte, no es el fin del archivo, volvé a entrar. Hacer todo lo necesario de cabecera con respecto para tratar este segundo conjunto y empezar a hacer de vuelta el proceso. ¿Se entiende? Espero que sí. De igual manera, vamos a tener práctica y abundante de esto porque, insisto, es un poco el alma mater de lo que sea procesos complejos, diríamos, que sí o sí tenemos que saber. Fíjense en este ejercicio. Se tiene registrada la información sobre las notas de los exámenes finales de los alumnos de la facultad durante el presente año. El archivo está ordenado en forma ascendente por el número de libreta. De cada alumno se conoce el número de libreta, el código de la materia y la nota obtenida.
En el proceso se deberá listar un renglón por alumno con el promedio de notas obtenidas e informar el total de alumnos. El listado de los promedios de los alumnos tiene el formato siguiente: número de libreta, nota promedio. Acá va el número de libreta y acá va el promedio obtenido. Y así por cada libreta el promedio obtenido. Al final, la cantidad de alumnos. Focalicemos primero la entrada. Tenemos los alumnos, de los alumnos conocemos el número de libreta, el código de materia y la nota obtenida. Necesitamos hacer un promedio de notas de cada alumno. Es decir, que de alguna manera, fíjense ahí la gráfica que se acaba de desplegar, vamos a tener varias instancias con el mismo número de libreta, fíjense los primeros registros, distintos códigos de materia y las notas que obtuvo en cada una de las materias. Básicamente, entonces, lo que tenemos que ir a hacer es ir leyendo los registros del archivo, y cuando se produce un cambio de contenido de la variable libreta universitaria, calcular el promedio de las notas que se fueron sumando. Número de libreta, código de materia, nota. Veamos los 3 requisitos que tiene que cumplir. ¿Está ordenado por número de libreta en forma ascendente o descendente? Sí, está ordenado en forma ascendente. Segundo, ¿existen varios subconjuntos? Sí, está la libreta 4200, que es un conjunto, la 4220, que es otro conjunto, y así la 230, y así sucesivamente. Hay varios conjuntos. Segundo requisito que se cumplió. Tercer requisito, ¿hay varios elementos en cada subconjunto? Es decir, tengo una materia, 2, 3, 4 materias que corresponden al mismo conjunto, la libreta 4200, otras tantas que corresponden a otra libreta 4220 y otras tantas. Es decir, ¿cumple el tercer requisito? Sí. Primero, ¿está ordenado? Sí. ¿Hay varios subconjuntos? Sí. ¿Hay varios elementos en cada subconjunto? Sí. ¿Se puede hacer un proceso de corte? ¿Tengo que hacer un proceso de corte? Sí. ¿Qué tengo que hacer en el proceso de corte? Leer cada registro, y si se trata del mismo alumno, ir sumando las notas que obtuvo, ir contando la cantidad de materias y finalmente, en el proceso de fin de corte, o sea, cuando termine el conjunto, calcular el promedio e informar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces el listado va a tener esta forma. El listado de promedio, fíjense que este es el título que está acá, el número de libreta que es este subtítulo, la nota promedio que es este subtítulo, y de la libreta 4200 el promedio es 7,90. De la libreta 4220 el promedio es 7,33. Y así, al final, la cantidad de alumnos son 4. Este es el lote de entrada y este va a ser el lote de salida. ¿Está? Bien. Preguntas sobre el ejercicio. ¿Hay algún acumulador de carácter general del programa? O sea, que tenga que inicializarlo al principio e informarlo una sola vez por fin del programa. ¿El total de alumnos? Total de alumnos. Muy bien. El campo de control por el cual voy a analizar mi proceso, ¿va a ser el número de libreta, el código de carrera o la nota? ¿La El libreta? número de libreta. Número de Bien. libreta. Muy bien. El proceso, mientras el número de libreta sea igual, ¿qué tengo que hacer con la nota? Ir acumulándolas ¿Y qué más? e ir contando la Sumarlas cantidad de y notas. promediarlas por la cantidad de notas en total. ¿Quién habló? González Ariel. González. Vos me decís sumá y calcular el promedio. Sumá y calcular el promedio. Sumá y calcular el promedio. ¿No te parece que estás calculando el promedio varias veces de No, balde? sería sumarla en total y después al final, cuando sea
termine de ser cuando ya no sea igual el número de libreta que lo promedio, por la Correcto. cantidad de notas que haya. Correcto, te lo marqué, ¿sabe para qué? Para que también ustedes sepan expresarse cuando dicen algo, porque lo que estamos haciendo es el tratamiento lógico de los procesos. Acá, cuando se trata registro de la misma instancia, del mismo grupo, o sea, del mismo número de libreta, básicamente lo que tengo que hacer es contar una nota y acumular esa nota. ¿Sí? ¿Y qué otro proceso tendría que hacer? Piensen un poquito, a ver. Con respecto a lo que me pide o con respecto a la estrategia del proceso de corte. Por ahí si hay algún recursante. ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, yo leí un registro allá al principio del programa, la lectura anticipada. Después vine y entré en el proceso de número de libreta iguales. Entiendo que ya comparó, que se está en un conjunto y bueno, y ahora ya estoy en movimiento. En el movimiento ya conté la nota y acumulé la nota. ¿Está? O sea, ya hice las dos acciones que tendría que haber hecho con ese registro que ya leí. Ahora, ¿qué tendría que hacer, lógicamente? Leer el siguiente registro. Exacto. Exacto, porque lo que tenía que hacer con ese registro ya lo hice, que fue contar y acumular. Ahora tengo que leer el siguiente para saber si se trata del mismo grupo conjunto. Si se trata de la misma libreta, tengo que contar una nota siguiente y tengo que acumular una nota siguiente. Y así, en esa rutina, ¿qué voy a hacer? Contar, acumular, leer. Contar, acumular, leer. Contar, acumular, leer. ¿Hasta cuándo? Hasta que lea un registro que me diga que no es la misma libreta que estaba procesando. ¿Se entiende? A ver, leo la 4200, la primera. Cuento una nota, acumulo 6. Leo el siguiente. Cuento otra nota, acumulo 7. Leo el siguiente. Cuento otra nota, acumulo 10. Leo otra nota. ¿Se trata del mismo? Sí. Cuente la nota, acumulo 8,50. Leo el siguiente, 4220. ¿Es igual a 4200? No, no es igual. Entonces, ¿hay alguna posibilidad cierta que lea un registro igual al registro que venía leyendo? No, porque está ordenado. Y si me dice que ya no es igual, ya no existe la posibilidad que lea. Es decir, que se produjo un corte. ¿Qué tendré que hacer allí? Calcular el promedio, hacer este informe, imprimir la libreta 4200, o sea, la anterior que estaba procesando, imprimir el promedio que tuve, acomodar todos los contadores, las variables que tenga que hacer y empezar con el segundo grupo. ¿Sí? Veamos entonces, manos a la obra. Bloque principal del programa, según Mo Giacomini, ahí ya está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque hay un comienzo, hay un final y hay una estructura que está conformada por una secuencia, por una bifurcación y por una acción iterativa o repetitiva. Este es el inicio, la estructura, diríamos, del bloque principal del programa. A efectos del lenguaje C, no es otra cosa que lo que está allí. El main va a estar conformada por la invocación de la rutina principio pro, un while mientras no sea el último, y mientras no sea el último va a mandar a un proceso de alumnos. Para finalmente, cuando sea el último, va a ser un fin de programa. Esto es así, ¿no es cierto? Sigamos al siguiente. Veamos entonces acá este principio del programa. Conjunto de instrucciones que van a ir al principio del programa. Yo le preguntaba, hoy, ¿hay algo que tenga que seriar al principio del programa? Me decían, sí, el contador de alumnos. Bien. ¿Tengo que hacer algún título de forma general? Sí, el encabezado. Y por supuesto, según lo que me pide el lenguaje C, abrir y leer la primera lectura anticipada. Entonces, hago un listado, coloco en 0 el total de alumnos, abro los archivos y leo el primero. A nivel C es simplemente esto, una función, principio del programa, donde voy a hacer un printf del encabezado del título,
voy a colocar en 0 el total de alumnos, voy a ir a invocar la rutina abrir archivos y después voy a leer archivo, ¿sí? En abrir archivo, ¿qué hago? Hago el open file, simplemente esto, el open del archivo, y me va a prender la señal de puntero fichero. Y en la rutina de leer, ¿qué es lo que voy a hacer? Leer, si es el último, voy a transferir un máximo valor al número de libreta. Esto es interesante y ahora lo vamos a retomar, pero fíjense que no me quedo con el endor file únicamente, sino que cuando es el fin de archivo, le muevo un máximo valor a la clave número de libreta o al campo de control número libreta. ¿Para qué uso este artificio, este artilugio? Para que dentro del proceso, ahora se van a dar cuenta, el último corte, el producido por el endofile, sea procesado haciendo la comparación con la libreta anterior. Supóngale que yo estaba leyendo la libreta 43.520 y leo el último, me va a mover en el último 99999. Vaya a preguntar, la libreta 45.620, que es la que estaba leyendo, ¿es igual a la que leíste? 9999. No, no es igual. Se produjo un fin de corte de archivo. ¿Se entiende? De igual manera lo rescatamos en el momento preciso. Esto no es otra cosa que la instrucción, digamos, el FRIC del registro con la escritura pertinente y las variables punteras necesarias. El FinPro, también el conjunto de instrucciones que se van a realizar una sola vez por fin de programa. ¿Qué va a hacer? Imprimir el total de alumnos y cerrar los archivos. O sea, simplemente el void del fin de programa va a ser imprimir el total de alumnos y cerrar los archivos. Nada más que eso. En el cerrar los archivos va a ser el fclose. Cerrar los archivos, fclose del fichero. Ahora bien, alumno. Fíjense, alumno viene de acá, del bloque principal. Hizo principio del programa, no es el último, vaya alumno. ¿Sí? Acá, en principio del programa, según recuerdan, ya leyó la primera vez, ya hizo, fíjense, recordemos, ya hizo la primera lectura anticipada, hizo los títulos, puso un 0, abrió los archivos y hizo la primera lectura del primer registro del archivo. Siguió procesando, hizo un principio del programa, hizo la descripción del fin de archivo y acá, en alumno. El alumno tiene un principio de alumno, un fin de alumno y algo que se va a repetir mientras nota tenga ese alumno. Por eso se llama nota. Acá le podría llamar miembro, elemento, lo que sea. O sea, mientras haya elemento de ese conjunto, tengo que procesar. Ese conjunto, ¿por dónde va a estar determinado? Por el número de la libreta. Entonces, fíjense, en principio de alumno van a ir todo el conjunto de instrucciones que sean necesarias por cada inicio de corte. En fin de alumno van a ir todas las instrucciones necesarias por el fin del corte. Y en nota van a ir todas las instrucciones necesarias por cada movimiento que haya de cada elemento dentro de ese conjunto. El fin de alumno, el void, el principio de alumno, simplemente alumno va a estar conformado por un principio de alumno, la invocación, el while, mientras el número de libreta sea igual al número de libreta anterior o no sea el fin de archivo. Esto es corte por arrastre. Mientras se cumpla esta igualdad y no sea el fin de archivo, vaya nota. ¿Por qué es necesario este no endor file en este while interno? Porque la lectura del último registro del archivo se va a leer acá en nota. En principio del programa leí una sola vez en forma anticipada y después todas las lecturas siguientes se van a hacer acá en nota. Acuérdense, por cada alumno voy a contar una nota, acumular la nota y leer el siguiente. Contar la nota, acumular la nota y leer el siguiente. Todas las lecturas siguientes del archivo se van a hacer en la rutina nota. Entonces, el while va a ser necesario preguntarle, ¿sigue siendo el mismo la libreta universitaria y no es el último? Entonces entras a nota. Si no es igual o es el último, andás el fin de alumno. De igual manera, este endor file, este fin de archivo, endor file, va a ser necesario
va a ser necesario si yo hago el artilugio de mover un máximo valor a la clave, al campo de control, si es el último? Toc, toc. Y le pediría que si puede repetir. Yo acá se dan cuenta que yo le digo, hace mientras no sea el último y sean iguales. La libreta con respecto al anterior. ¿Está claro? Y esto es necesario, ¿por qué? Porque yo dentro de esta rutina de nota voy leyendo los siguientes registros. Es decir, que el último registro voy a leerlo acá adentro. Entonces, él tiene que saber cuando vuelvo acá arriba si siguen siendo iguales o si no es el último. Ahora, recuerden que yo en el principio del programa, cuando leí en forma anticipada, le dije que mueva un máximo valor a la clave si es el último. ¿Se acuerdan de eso? Sí, a 9999. ¿Sí? Entonces, la pregunta concreta es, si yo muevo 999, un máximo valor, al campo de control, cuando es el último, esta parte de la pregunta, ¿es necesaria? No, ¿Quién habló? Rubén Garay. ¿Rubén? Sí. Bien, Rubén. Es así. Espero que todos tus compañeros se den cuenta de lo mismo. Para eso hago el 99 máximo valor cuando hago la lectura. Para evitar esta parte de la pregunta. Ahora, que lo ponga implícitamente cuando haga el código, no está mal. No está mal. Pero espero que se den cuenta que si muevo el máximo valor cada vez que leo, cuando sea el último, esta parte ya no es necesaria. Seguimos. La rutina. Disculpe, profesor. Sí, sí, te escucho. Ahí lo que está haciendo es ¿cómo es? Una, no me estoy acordando cómo es que se dice. Digamos, cuando se puede utilizar el 999 esa parte en vez de file end of file fichero, si no me equivoco. Sí, No me estoy acordando sí, cómo es que se dice Una sí. bandera. se podría ocupar. Bandera. Una señal, una bandera. Claro, Sí, claro, se justamente podría una utilizar. estrategia. Sí, Claro, por eso, perfectamente. Sí, sí, lo era. que yo quiero que se den cuenta, lo que quiero que se den cuenta es que si yo muevo un máximo valor, yo podría decirle mueva 999 al campo de control. O sea, le estoy garantizando de que va a tener un máximo valor cuando es el último. Ese máximo valor no existe en la base. O sea que sí o sí le va a decir que no es igual al anterior. ¿Se entiende? Perfecto, Ahora, si perfecto. yo ocupo el do file y no ocupo el máximo valor, en esa pregunta, en esa rutina, acá dentro, sí o sí tengo que preguntarle por el final del archivo, porque no tengo otra forma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, aparte, si yo hago lo que voy a decir, usar bandera o señal, yo le digo, acá, volvamos a esta parte, para acá. Si es el último, en lugar de mover 9999 el número de libreta, yo le digo, mover 1 a señal. Y después la señal siempre está en 0. Cuando el último pongo 1 en señal. ¿Ayuda en algo ese artilugio acá, en este momento? Toc, toc. Calculando. ¿Entiende la pregunta? A los efectos del proceso. A ver, en esta rutina acá adentro, en el while, yo tengo dos cosas que averiguar. Si sigue siendo igual el número de libreta al número de libreta anterior, y la otra es si no es el último. Son las dos cosas que tengo que averiguar para entrar a la nota. ¿Está claro eso? Sí.
moviendo el máximo valor al número libreta cuando es el último, yo ya me evito hacer esta pregunta acá. Es el último y son iguales. Esta parte ya me evito moviéndole 999 al número libreta. Ahora, si yo en lugar de moverle 999 al número libreta, le digo que cuando sea el último, me mueva un 1 a la señal, prendo por ejemplo una bandera, ¿ayuda en algo en esta instrucción o tengo que escribir las dos partes de este if, de este condicional? Y debería preguntar si la bandera no es igual a 1. Entonces quiere decir que no ayuda en nada. De igual Seguimos manera, teniendo una segunda condición. o pregunto si es el último, le pregunto, ¿no es el último? O le pregunto, ¿la señal está en 1? ¿No es 1? Siempre estoy haciendo esa doble pregunta. Sin embargo, con el 999 al número libreta, ¿qué me estoy garantizando? Que la pregunta sea una sola. ¿El número libreta es igual al anterior? Pero guarda, yo me tengo que garantizar que tengo que moverle un valor, ya sea máximo o mínimo, que no existe en el archivo. De tal forma que cuando sea el último, esta pregunta me dé por el no. ¿Está claro? Seguimos un poquito más. La rutina ya de principio de alumno. O sea, cada vez que empieza un alumno, cada vez que empieza un conjunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar 0 en el acumulador de notas. ¿Por qué? Porque voy a ir acumulando las notas. Tengo que colocar 0 en el contador de notas. ¿Por qué? Porque por cada alumno voy a ir contando las notas. Y tengo que copiar el número de libreta que tengo leído al número de libreta anterior, que es la variable auxiliar. Y son las tres cosas que hago. 0 en el acumulador de notas, 0 en el contador de notas y el número de libreta al número de libreta anterior. El número de libreta anterior, es la estrategia, el artilugio que hago en el proceso de corte para terminar el corte. ¿Está? Esto a nivel de C, lenguaje C, no es otra cosa que 0 en el acumulador de notas, 0 en el contador de notas y el número registro punto número libreta a número libreta anterior, la variable auxiliar. ¿Está? Sí, profe. Aguántenme un cachito, por favor. Sí. Seguimos. La rutina fin de alumnos. O sea, cuando se produce el corte. O sea, acá también esto podría ser fin corte. ¿Qué es lo que hago? Hago el principio, el cálculo del promedio. ¿A qué va a ser igual? Al acumulador de notas sobre el contador de notas. Y hago la impresión del número de libreta con el promedio. La pregunta acá a la clase es, cuando hago la impresión del número de libreta, ¿imprimo el número de libreta leído o el número de libreta anterior? El anterior. Exactamente. Bien, espero que esos dos alumnos marquen lo que está entendiendo el grueso de los alumnos que estamos presentes y los pocos que quedamos después de lo que abandonaron la clase. Porque esas son las cuestiones del tratamiento de la lógica que estamos haciendo. Porque en algún momento yo voy a tener necesidad de imprimir, en este caso, el número de libreta anterior, que es al cual corresponde el promedio que acabo de calcular. Pero en otras impresiones, a lo mejor necesito imprimir el número de libreta leído y no el anterior. Lo que sí tengo que saber exactamente dentro del proceso qué tiene en un momento determinado número de libreta y qué tiene en un momento determinado número de libreta anterior. Y para saber qué es lo que tengo que hacer en un proceso en particular. ¿Se entiende? Finalmente, esta rutina en C sería el promedio, que va a ser el acumulador de nota dividido el contador de nota, y la impresión del número de libreta anterior y la variable promedio.
Ya para ir terminando, la rutina nota. La rutina nota sencillamente 3 cosas hace. Cuenta, acumula y lee el siguiente. Cuenta, acumula y lee el siguiente. Contador de nota más es igual a contador de nota más 1. El acumulador de nota es igual al acumulador de nota más la nota y se lee el siguiente. A los efectos de la codificación en C va a ser contador de nota es igual a contador de nota más 1. El acumulador de nota es igual al acumulador de nota más el registro.nota, o sea, la nota dentro de la instancia registro. Y finalmente, leer el archivo. Veamos un esquema general del programa. Acá tenemos, disculpen estas dos flechitas que me quedaron colgadas cuando fui armando la clase esta mañana, pero enseguida van a desaparecer. Tengo el principio del programa, el bloque principal del programa, digamos el main. Comenzar, finalizar, principio del programa, algo que se procesa mientras sea, no sea el último, que sea el 1 y fin del programa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Las rayas rojas van a ir marcando la invocación de la rutina y las azules van a ir devolviendo el control del programa inmediatamente donde fue llamado. Entonces, el principio del programa va a llamar al principio del programa, se va a hacer el listado, el acumulador en cero, se van a abrir y leer. Acá abrir, lo que va a hacer es llamar a la rutina abrir. O sea, hacer el open file. Va a volver donde fue llamado, va a invocar a la rutina leer, va a leer el registro, si no es el último, si es el último vamos a ver 9, va a volver donde fue llamado, y de acá terminó principio del programa, o sea que va a volver donde fue llamado. Esto es interesante que se den cuenta que así es la forma de procesar en la programación estructurada. Luego va a ser número de libreta es igual a 999, mientras no sea va a ir a alumno, ¿sí? Entonces, alumno va a invocar a esta rutina, va a empezar y principio de alumno va a invocar la rutina de principio de alumno, va a colocar en 0 el acumulador, en 0 el contador y va a transferir el número de libreta al número de libreta anterior. Una vez que terminó de hacer eso, va a volver donde fue llamada y va a preguntar, NL es igual a NLA. A la clase le pregunto, ¿qué le va a decir esta pregunta en este mismo instante? Si el número de libreta es igual al número de libreta anterior. ¿Qué le va a decir? ¿Si sí o si no? Que no, porque es el primero. ¿Otro que se tira la pileta? Le debería decir que sí, pues debería ser un conjunto de no. datos de una misma libreta. Olvidémonos de la estrategia. Olvidémonos un cachito de la estrategia. Lo que estamos haciendo es aplicar el código a la estrategia. Fíjense de vuelta. Voy a la rutina de principio de alumno. Coloco en 0 el acumulador, 0 el contador y muevo el número de libreta al número de libreta anterior. El proceso vuelve donde fue llamado. Y le pregunto, ¿número de libreta es igual al número de libreta anterior? ¿Qué le va a decir esto? Que no, porque ya va a ser distinta el número de libreta. Ya va a pasar a leer otra libreta. ¿Quién habla? González. González Ariel. Bien. La primera pregunta que te digo, González, ¿dónde leyó acá? ¿Acá no leyó? Ah, claro. Acá puso, Claro, acá va a puso ser. 0 el acumulador, 0 el contador y transfirió el número de libreta al número de libreta anterior. De vuelta, hace todo este conjunto de instrucciones, vuelve donde fue llamado y le pregunta, ¿NL es igual a NLA? Díganme, por favor, ¿qué le va a decir ahí? Pero igual. Que sí, que es igual. Que sí, pues, amigo, le va a decir que sí. Si le termino de mover acá. Le termino de decir, mover el número de libreta al número de libreta anterior. Se va donde fue llamado y le pregunto, ¿NL es igual a NLA? ¿Qué le va a decir? Que sí. Justamente esto hago ¿para qué? Para que entre sí o sí la primera vez a dónde? Anota. Le estoy forzando el ingreso a la rutina nota la primera vez por cada alumno. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy forzando la primera vez? Porque está en 0 el acumulador, 0 el contador. Entonces, sí o sí tienen que entrar a nota. ¿Para qué? Para que cuente esa nota y para que acumule esa nota. Y acá sí, una vez que se va, después de esto, vuelve, le dice acá, son iguales, invoca nota. Acá va a contar, va a acumular y acá sí va a leer otra.
Acá se va a ir, va a leer el siguiente, va a volver donde fue llamado, va a terminar nota y va a volver donde fue llamado. Acá sí ya leyó una segunda vez. Y ahora sí le pregunta, NL es igual a NLA. ¿Qué le va a decir acá o qué le puede decir acá en esta segunda vez? Ahí no. sí le puede decir o sí o no. Exacto. Ahí sí me va a decir o sí o no. ¿Por qué? Porque la variable anterior no fue modificada, ya no pasé por acá. Y acá ya leí una nueva libreta. Esa número de libreta que leí puede ser igual a la anterior. Entonces le va a decir que sí, va a volver a entrar, va a contar, va a acumular y leer otro. Y así sucesivamente, hasta que va a leer a alguien que le va a decir que no es igual. ¿Dónde va a salir acá? Justamente acá va a salir, le va a decir que no es igual y va a ser fin de alumno. Va a calcular el promedio, va a imprimir el número de libreta anterior y el promedio, va a terminar la rutina fin alumno, va a terminar la rutina alumno, va a volver donde fue llamado. La pregunta a clase, terminé un fin alumno, ¿no es cierto? Terminé un conjunto. ¿Sigo teniendo leído un registro? El audio de salida lo escuchabas vos, no yo, como si estuviera conectado a un auricular. Noemí Jiménez, tenés abierto tu micrófono, Gastón Rodríguez lo mismo. Por eso me estaba escuchando el profesor hablando. Gastón, Noemí tiene abierto su micrófono, por favor, si pueden apagarlo. Sí, sí, estaba por avisar lo mismo, profe Adrián, que estaba abierto. Un momento. ¿Qué? Noemí Jiménez, Noemí, tiene abierto tu micrófono. Gracias. A ver, está bloqueado el teléfono. Fíjate si puede hacer algo. Está bloqueado mi teléfono, a ver si puedes mover. Profe, creo que usted puede apagarlo, no sé. Sí, pero no quiero hacer porque eso es una imposición mía. Por sobre todo el respeto. Tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes. Seguimos. Termino de procesar entonces alumno, voy donde fue llamado y acá sí, la pregunta era, ¿tengo leído un registro en memoria? Sí, que fue el que me dio el corte. Yo estaba procesando el conjunto de una libreta universitaria, leí una acá en nota leí una que me dijo que no es igual, salí, hice el fin de alumno, o sea, de ese conjunto calculé el promedio, pero me quedó leído en memoria un registro. Cuando vuelvo acá arriba le voy a preguntar, ¿ese es el último? Si me dice que no, voy a volver a entrar al alumno y hacer todo este proceso, ¿sí? Ahora, si me dice que no, lo que voy a hacer es invocar al fin del programa. En el fin del programa voy a imprimir el total de alumnos y voy a cerrar los archivos. En la invocación de cerrar, el close, termina, invoca, termina el fin del proceso, fue donde fue llamado, ¿sí? Y en líneas generales, esto sería entonces el bloque principal de las rutinas, defino las rutinas que voy a utilizar, principio del programa, fin del programa, abrir archivo, leer archivo, cerrar archivo, principio de alumno, alumno, fin de alumno y nota. Van a ser todas las rutinas que voy a utilizar, las declaro. La variable que voy a utilizar, la estructura del registro, ¿sí? Y el bloque principal del programa va a ser este. El main va a tener un principio del programa, algo que se va a realizar mientras la libreta universitaria sea distinto de 9 a 9, va a invocar al alumno y si no va a ser el fin del programa. El código completo, la tarea es tomar pedazo a pedazo estos códigos, intentar escribirlo y lo hacemos como tarea. Preguntas, algo que quedó suelto de lo que sea corte de control. Hey, toc, toc. Creo que se entendió bien, profe. Bien. Este es un proceso de corte de control, lo van a utilizar siempre, siempre. Ante cualquier situación,
siempre ustedes se van a dar cuenta que se trata de un proceso de corte, es decir, van a tener que hacer algo, alguna acción, algún cálculo, alguna impresión, algún proceso a un conjunto de registros. Ese conjunto de registros tiene la particularidad de que son varias instancias que están asociadas por un campo que se repite, diríamos, en este caso, por ejemplo, la libreta universitaria, puede ser el código de carrera, puede ser, qué sé yo, no sé, el código de zona, el código de provincia, es decir, un conjunto de elementos dentro de varios subconjuntos. Y van a tener que hacer un proceso para ello. Y el proceso de corte de control es determinar exactamente cuándo cambia el contenido de la variable por el cual hago el corte en ese preciso instante. Es decir, estaba haciendo esto y dejo de hacer esto para hacer esto otro. ¿Por qué? Porque cambió el contenido de la variable. Preguntas, si es que hay. Con respecto al campo de control, profe. Entonces, para que funcione sí o sí, Sí, te escucho. para que, digamos, con respecto al campo de control, para que funcione sí o sí, esto es obligatorio que esté ordenario de la forma que necesitamos, ¿no? Sí o sí, las condiciones son las que vimos. Que esté ordenado, que haya varios subconjuntos y que cada subconjunto tenga al menos un elemento o varios. Perfecto. Sí o sí. En la clase que viene, vamos a ver otra de las estrategias que es apareo de archivos. No sé si la clase que viene o dentro de 2 clases, porque bueno, la clase que viene lo más probable es que dé la profesora Valesani, porque yo tengo una evaluación de carrera docente. Si puedo ajustar los horarios la doy yo, si no la va a dar la profesora Valesani. Pero nos faltaría ver algún ejemplo de corte por arrastre, o sea, o doble corte, ¿sí? Por ejemplo, un corte por provincia y dentro de la provincia por localidad. Pero me parece que la idea ya quedó clara. Ahora yo hice un proceso dentro de la libreta universitaria. Podría ser, ahora, por ejemplo, si yo le pido, o pensemos en esto, yo le digo que hagan el mismo proceso, por libreta universitaria, pero el listado, vamos a tener que incorporar una cantidad de alumnos por cada carrera. Es decir, que tengo que ordenar el archivo por código de carrera y después por libreta universitaria. ¿Se ve? Sí, profe. Tengo que hacer lo mismo por la libreta universitaria. Contar, acumular, echar el promedio, punto. Pero, antes que eso, voy a ir controlando si se trata de la misma carrera. ¿Por qué? Porque voy a tener una cantidad de alumnos por cada carrera. Necesito informar la cantidad de alumnos por cada carrera. Es decir, yo en el proceso le voy a decir, ¿se trata de la misma carrera? Sí. ¿Se trata del mismo alumno? Sí. Contar la nota, acumular. Lee otro, contar la nota, acumular. Lee otro, contar la nota, acumular. ¿Leíste un alumno distinto? Sí. Calcular el promedio, informar. ¿Se trata de la misma localidad? Sí. ¿Se entiende? Perdón, localidad no, carrera. Como monocorte de controles anidados. Corte de control anidado, corte de control compuesto, doble corte de control, como quieras. Profe, no aparece el apellido en la asistencia. Yo tampoco aparezco. Me mandó una lista equivocada de asistencia. Sí, yo también. A mí Profe. tampoco. Ah, la pucha, aguanten un cachito entonces. Aguanten un cachito. Capaz que tengo otro curso. Dale, profe, no hay problema.
Profesor, Sí, te escucho. mandó la misma lista. ¿Eh? Mandó la misma lista que mandó recién. No mandé todavía, pará. No te apures. Ah, disculpe, disculpe. Está apurado. Pará, emoción. No, pero me había saltado que había mandado recién, por eso. Disculpe. No, por favor. Hincha de Boca, del River. De River hasta la muerte. Oh. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido tenés? Ahora no tiene apellido. ¿Cómo, cómo? Se fue. No tengo apellido. No, profe, ¿Qué aguante le está Boca. pasando a Boquita ahora? ¿Qué le está pasando por de Boquita, loco? pasa, Están de Boquita? último. ¿Qué le pasa a Boquita? Está último. Vamos a tratar de respetarnos, che, porque si no. Lo único cierto es que cualquiera de los equipos estamos fuera de la Libertadores. Lo único, ¿cierto? Algunos injustamente. Sí, supongo que vos sos boquense. Sí, No. sí. Profe, me tengo que retirar. Nos vemos. Ya. Ahora sí, gente. Teóricamente, ahí tendrían que encontrarse. Se van registrando y vamos abandonando la clase. Ahora teóricamente aparece, profe. Bueno, registra la asistencia y nos vamos encontrando la semana que viene. Buen fin de. Super, profe, buen Buen fin fin de, de, hasta profe. luego. Buen fin de, Buen profe. fin de, profe. Igual ustedes. El profe me borró mi apellido por ser de River. Ah. Sí, a lo mejor. No, lo que pasa es que tomó un archivo viejo, ahí algunos van a faltar. Avísenme por correo nomás y le incorporo. No, profe, que tenga buena semana. Igual Aguante Boca. ustedes. Buen fin de, profesor. Profe, desde, Buen fin de. Hasta luego, profe. Muchas gracias. desde el 13 Hasta de luego, agosto que profe. le mandé 2 veces Hasta luego. email y no aparezco todavía. Por lo mismo, mi hija, tomé otra vez el archivo viejo. Y yo intenté tomar el nuevo hoy y evidentemente tomé de otra comisión. O sea, no vas a estar tampoco en esta lista. Mandame un correo y te incorporo, no hay problemas. Dale, profe, gracias. Disculpe la molestia de volver a mandar el correo. Buen fin de. Buen fin de, profe. Buen fin de, profe. Hasta luego, gracias. Para ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de. Disculpe, profe, el correo se lo manda a Oscar.vallejos, ¿no? Sí, a uno de los correos que conozca de mí, no hay problema.